Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Vamos a iniciar. Entonces, mira, desde hoy vamos a arrancar con un tema tremendo. Muchas gracias a todas las personas que me han contestado. Hoy vamos a iniciar con un tema súper tremendo. Se llama Simbología Bíblica. Y la de hoy es Simbología Bíblica 1. Miren, analicemos bien la imagen que he puesto. Aquí encontramos una Biblia. Y de esa Biblia emana poder y de esa Biblia emana luz. Así es la palabra de Dios. Entendamos, la gente no ha logrado poder captar de que de la Biblia sale poder. Los siervos de Dios muchas veces no han podido lograr sacar todo el poder que hay en la palabra de Dios. Entonces nos hablan como temas de declaración, decretos y demás, pero realmente no logran hacer que eso sea realidad. Lo tremendo es que aún los siervos de Satanás saben que de la Biblia mana poder y la usan. La usan no solamente como arma de guerra, sino también para poner trampas a los siervos de Dios para hacerlos caer. Y aquí encontramos dos seres espirituales. El uno, el arcángel Miguel, y el otro, Lucifer. Los dos son ángeles. El uno mantiene su dignidad, o sea, mantiene obediente a Dios. Por eso vive cerca de Dios y sus vestiduras no son raídas. El otro, que pasó de ser un querubín protector a un querubín destructor, está totalmente modificado aún en su aspecto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nos acercamos a la luz de Dios, y algo que debemos pedir nosotros es que el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, alumbre nuestras tinieblas con su palabra. Cuando pedimos esto, somos transformados, somos llevados a un nuevo nivel, somos limpios. Escuche bien esto que le voy a decir. Si alguno de nosotros quiere avanzar espiritualmente, tiene que empezar por limpiar y cuidar su corazón. Lo que está fuera de nosotros no nos contamina, sino lo que está dentro de nuestro propio corazón. Eso lo dijo Jesucristo hace mucho tiempo atrás. Y ahí es donde nosotros debemos tener esta claridad. Vamos a continuar con la diapositiva. Mira, vamos a ver el por qué se dio. El Señor quiere que su pueblo avance, quiere ayudarlo a salir adelante. Él tiene que coger y permitir situaciones que traten nuestra vida. ¿Por qué se dio todo el origen de que haya Dios, de que haya su antagónico que es Lucifer, que haya cielo, haya infierno?
por qué se dio la guerra espiritual. Entonces quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, ¿sí? En este libro, en el capítulo 12 empieza a narrar. Y quiero que tengamos en cuenta lo que dice la diapositiva. Dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Mire lo que sucedió. El adversario, el mismo Lucifer, que antes era Luzbel, no cuidó su propio corazón. Como consecuencia de todo esto, ¿qué pasó? Que se ensoberbeció. El primer pecado que existe y ha existido a nivel celestial y terrenal fue el orgullo, la soberbia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se ensoberbeció Luzbel y terminó siendo Lucifer? Por la grandeza con la que Dios lo había hecho. Dios lo hizo de piedras preciosas. En la misma Biblia describe cómo lo hizo Dios a Luzbel. Es más, le entregó y él dirigía en el cielo la alabanza. Por eso nosotros debemos siempre cuidarnos y mantenernos humildes. Y aquí quiero aclarar una cosa. Entendamos esto. Tú tienes que tener claridad de lo que Dios te ha entregado y de quién eres en el Señor y quién es tu Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de tergiversar las cosas. El enemigo va a tratar de que dudes, ¿ya? De que dudes de lo que Dios tiene para contigo. Préstale atención. El enemigo va a tratar de que dudes de lo que Dios tiene contigo, de lo que Dios te ha dado, de las palabras de Dios hacia ti. Y se te va a parar en pie de guerra como si Él no pudiese ser destruido. Y ya se están dando cuenta la dificultad para poder transmitir hoy, porque este y otros temas que hemos visto y que veremos, el enemigo no quiere que usted lo sepa. ¿Por qué mencionamos todo esto, toda esta historia? Precisamente para que la gente conozca qué es lo que pasó, por qué se originó todo, por qué el mismo Jesús nos habla y nos habló acerca del mismo Lucifer, por qué el mismo Jesús habla del cielo, de la tierra, de las aguas y del infierno. Y por qué el mismo Señor le dio la revelación a Juan del Apocalipsis, o sea, de las cosas que vienen a futuro y cómo éstas se están cumpliendo. Entonces, el enemigo no cuidó su propio corazón. Se levantó queriendo ser mayor que el Dios Altísimo y fue reprendido por el Dios viviente.
Entonces, teniendo todo esto claro, quiero que tengamos en cuenta de que si nosotros no cuidamos nuestro corazón, es el acabose, es la desgracia más grande, sería el final de nosotros. Continuemos. Mira, ¿cómo sucedió todo? Aquí le puse como título engaño. Vamos a engaño. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos narra acerca del engaño que la serpiente, o sea, Satanás, hizo con la mujer. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9, también nos narra del engaño que el enemigo tuvo para con los ángeles de Dios y arrastró a la tercera parte de ellos. Cuando usted ve un demonio, no es más que un ángel que desobedeció a Dios. Ojo con eso. Por lo tanto, no significa que haya perdido poder. No significa que haya perdido autoridad. Lo que significa es que al haberse levantado en contra de Dios, Dios lo expulsa. Y acuérdese lo que Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Nosotros debemos tener esa claridad. ¿Por qué? Porque eso le pasó a los demonios. Ellos están condenados y lejos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la humillación o la reprensión que Dios les dio es que nosotros, que somos muchísimo más débiles que ellos, los podemos vencer a través de Jesucristo. Pero como esto la gente no sabe, ¿no sabe usted que puede atormentar demonios? La gente se deja atormentar de ellos y se deja hacer daño de ellos. Vamos a iniciar con Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era deseable a los ojos, y codiciable para entender. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y comió con ella. Préstele atención. El Señor insiste mucho en cuidar nuestro propio corazón. Como le dije, ya le pasó al enemigo y pasó de ser luz bella a Lucifer. ¿Ya? Vemos claramente cómo Eva se dejó llevar por lo que había en su corazón. El enemigo no te va a tentar de lo que no haya en tu corazón. Si adulteramos, que Dios nos libre de eso, es porque ya estaba en nuestro corazón. Si mentimos, es porque ya estaba en nuestro corazón. Y así sucesivamente. El adversario no lo sabe todo. Es un ángel, no es Dios. Se quiso creer Dios y Dios lo cogió y lo puso en su sitio, lo chamuscó. Por eso, el adversario tiene una de las caras de él, o de los rostros de él, que es el chivo seco, la cabra maldita, que la invocan los satanistas. ¿Listo? Ahora, ¿por qué Satanás pudo engañar a la mujer? Mire el propósito de Dios. Dios tenía como propósito de que, ojo con esto, de que Adán administrase el huerto del Edén junto con su mujer. Solamente les puso una sola condición:
no comer del fruto del bien y del mal. Y entonces, ¿qué pasó? Que el enemigo vino a engañarlos. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, o como usted le quiera decir, nos odia. ¿Pero por qué nos odia? Porque Dios nos ama. Porque Él no puede superar de que Jesucristo lo venció. Y entonces hablamos de que según los expertos se habla de que el primer Adán falló. El segundo viene a ser Cristo. Y dicen que el primer Adán tuvo la primera mujer que no fue Eva, sino Lilith, que es uno de los espíritus impuros que se menciona o está invocado dentro del pentagrama satánico, cuyo nombre significa oscuridad. ¿Ya? Está ese espíritu, y está también Samael, que significa el veneno de Dios. Escuche cómo es esto. Eva pecó porque se dejó llevar por su corazón. Por eso, ya que estamos viendo esta saga de profetas y demás, lo primero que cualquier cristiano tiene que hacer es cuidar de su propio corazón. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si nosotros asistimos a una congregación, escuchamos una palabra, pero no prestamos atención en nuestro corazón, no vamos a poder entender y no nos vamos a poder volvernos a Dios. La función del enemigo es evitar que usted y yo oigamos su palabra. Mire, usted puede tener en este momento una condición donde su salud está quebrantada, donde haya espíritus impuros que estén atormentándole, una situación económica mala. Usted puede tener diversos tipos de situaciones. La única salida es que pueda escuchar atentamente la palabra de Dios. Si usted dirá, ¿por qué? Porque la Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con que puedas tener solución a tus dificultades. Todo. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El mismo Jesús dijo, si tu fe fuera como un granito de mostaza, o sea, si nuestra fe es pequeñita como un granito de mostaza, podríamos decirle al monte, párate de aquí y échate al mar, y el monte obedecería. Entonces usted diría, no, ¿cómo así? Esto está muy fuerte. O sea, eso es increíble, imposible. La Biblia utiliza mucha figura literaria. Mire cómo es esto de tremendo. Es tenaz. Porque nos pone una comparación. ¿Ya? Por eso dice, ¿cómo? Nos pone un símil, una comparación. Si tu fe fuera como un granito de mostaza, lo que necesitas se hará. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que Dios necesita ver fe para auxiliarte, para moverse a ayudarte, para enviar a sus ángeles a pelear tu batalla. Y usted dirá, ¿por qué estoy hablando así de pausado? Porque es sencillo. Este mensaje se va a traducir a varios idiomas y entonces, o varias lenguas, y entonces necesito que los traductores puedan escuchar atentamente y correctamente las palabras que estoy pronunciando en este momento. Mire, el enemigo lo que quiere es ponerte en enemistad con Dios. Gracias, Lorena. Quiere ponerte en enemistad con Dios. ¿Por qué?
porque en la medida de que te alejas de tu Dios, te puede hacer daño. En la medida que te alejas de Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu, eres carne de cañón. Lo único que detiene los planes de Satanás, del diablo y demás, y sus demonios, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entra por nuestros oídos físicos. Esos fonemas entran, pero van generando vida espiritualmente. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, o sea, la aplicamos, nos estamos nutriendo. Y si alguien quiere saber más acerca de la nutrición espiritual, en el canal hay una predicación con ese nombre, Nutrición Espiritual, donde se explica cómo son los pasos de la nutrición espiritual en un creyente y cómo debe ser esta. Mira, Satanás engañó a Eva por lo que había en su corazón, pero también engañó a los ángeles. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 a 9, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, de ella mana vida, poder, liberación, sanidad, resurrección. Escúchame bien. La Biblia dice: el enemigo vino a matar, robar y destruir. ¿Qué te ha robado? ¿La salud? ¿Qué te ha robado? ¿La economía? ¿Qué te ha robado? ¿La paz? Dime qué te ha robado. Mas el Hijo de Dios, dice la Escritura, vino a dar vida, y vida en abundancia. Dios no quiere que esperar a que llegues al cielo para poderte bendecir. Muchas de las bendiciones están retenidas por lo que hay en tu corazón y en el mío. Y entonces hacemos guerra y se presentan muchos demonios para que nosotros nos enfoquemos en muchos demonios y no nos enfoquemos en la raíz del problema. Cuando usted esté haciendo guerra espiritual, enfóquese en qué hay en su corazón, una, y dos, quién está dirigiendo el ataque sobre usted. No pierda tiempo. La Escritura dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Por eso el enemigo ataca tanto a los pastores, ataca tanto a la autoridad espiritual que tengas en un momento. ¿Por qué? Porque si lo derriba, te derriba. Y tú dirás: no, pero eso es imposible. Ya lo hemos visto. Nosotros hemos tenido que pasar esas situaciones y realmente si no fuera por Dios no estaríamos vivos espiritualmente. Entonces mira, si lo ves aquí el dragón cómo respira, y ese aliento es de odio, de muerte, que quiere hacerte daño. Por eso los demonios te miran con odio y los ojos rojos, ¿ya? Y eso lo hemos visto en muchas liberaciones. Entonces, ¿cómo se hubiera podido quitar todo esto? Evitar que Adán y Eva hubieran caído, guardando su propio corazón. ¿Cuál era el plan de Dios para con ellos? Dios siempre ha sido bueno y amoroso. Entonces, ¿qué pasó?
que Adán escuchó la voz de su mujer y no la voz de Dios. Y eso le costó todo lo que Dios trajo sobre su vida. La autoridad, el poder que le ves al enemigo en esta tierra es porque Adán perdió. Adán le entregó lo que Dios le había dado. Adán y Eva le entregaron lo que Dios les había dado. Adán tenía que velar por su casa. Por eso les digo, quienes estemos en guerra espiritual, debemos velar por nuestro hogar. Debemos cubrir a nuestros hijos con amor. Estar presentes como padres, no ausentes. Usted puede estar en la casa, pero puede ser un padre o una madre ausente. Siga así y verá cómo le destroza la vida al enemigo. Acérquese a sus hijos. Escúchelos. Mire lo que le está pasando a sus hijos. Muchos dicen, no, es que a los niños hay que darles vara. Sígales dando vara. Sígales dando vara y no les dé tiempo de calidad. Sígales dando vara y no los escuche. Sígales dando vara y no esté atento a lo que ellos necesitan y verán a dónde se los lleva el diablo. Por más ungido que sea, por más pastor que sea, mire, hay una cosa que debemos tener claro. Mire lo que acontece. Muchos consiervos se dedicaron solamente a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Y cuando fuimos a ver, la vida de su familia estaba destrozada. Sus hijos, varones, se convirtieron en mujeres y las mujeres en varones. Sus esposas en adulterio, no con uno, sino con varios. Nosotros debemos tener claridad. Nosotros debemos tener claridad y debemos ser claros y enfáticos. Debemos tener mucha claridad. Entonces, lo que necesitamos es poder hacer que la gente pueda entender todo esto, pueda comprender de que es necesario de cuidar a nuestras familias, nuestros hogares. Es necesario en este momento que cada uno cierre toda puerta. Por eso es necesario que nosotros pongamos nuestro corazón delante de Dios y estemos delante de Dios cubriendo a nuestras propias familias. ¿Ya? Entonces, en esa medida, Dios va a preservar a nuestras familias. Tengamos en cuenta todo esto que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, necesitamos poner de nuestra parte para que Dios siga obrando. Y se lo digo así porque precisamente parte de este ministerio, el sentir que Dios ha puesto es restaurar a los hijos de los pastores, a las familias de los pastores que están vueltas nada muchas veces precisamente por eso. Y entonces el enemigo pone espíritus desgastantes que hacen que los pastores no puedan estar velando por su familia, que no puedan estar velando en todas las áreas por su familia para destrozarles y quitarles la autoridad y ponerlos en burla y así pisotear el nombre de Jesús. Continuemos. Mira, el origen de la guerra espiritual. Isaías capítulo 14, se lo recomiendo a todos. Isaías capítulo 14 nos habla de algo supremamente poderoso. Mire, el enemigo no quiere que usted y yo nos enteremos de esto, porque es que esto es lo que le va a venir. Se llama burla al rey de Babilonia. Babilonia significa el mundo, así como Egipto, y el rey de Babilonia, así como Faraón, significa Satanás o el adversario o el diablo. Recordemos que él cayó por no haber cuidado su corazón. Pero entonces aquí dice claramente qué fue lo que el enemigo
decía en su corazón. Muchas veces pensamos que estamos pudiendo engañar a Dios, poniendo una cara, pero que realmente no es así. Préstele atención. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Esto fue lo que le pasó a Lucifer, y por esto perdió lo que Dios le había dado. Escucha bien. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, abre comillas, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, o sea, por encima de los ángeles de Dios. Gobernaré desde el extremo norte. ¿Por qué desde el extremo norte? Porque en el norte, espiritualmente, según la cartografía, queda el trono de Dios. En el monte de reunión, en otras versiones dicen el monte del testimonio. Por eso el cristiano no se conoce por lo que diga con su bocota. No, se conoce por sus acciones. ¿Cuántos que conozco que dicen aleluya? Y Dios mío, ni el diablo se comporta así. Dice, subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Cierra comillas. Y mira lo que dice la Escritura. Pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. El Señor nos habla acerca de un lugar celestial y un lugar infernal. El lugar celestial es el monte del testimonio, quienes los griegos lo tomaron como el monte del Olimpo, donde supuestamente están todos los dioses, las deidades griegas y romanas. Y encontramos a Zeus y demás, supuestamente hijos de titanes. Entonces mire cómo todo esto va cambiando. Escuche bien lo que tengo que decirle. El monte de Sión, el monte santo de Dios, es el monte del testimonio, donde el Señor tiene su trono y están los ángeles conforme a sus rangos. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver angeología. Aquí estamos haciendo una exégesis de lo que la Escritura dice acerca del origen de la guerra espiritual y el origen de todo lo que ha acontecido desde el cielo a la tierra. Mira, ¿qué es lo que pasó? Que el adversario se ensoberbeció porque se veía muy hermoso. Por eso les digo a hombres y a mujeres, pilas con la vanidad. Tengamos claridad en esto. Por más que Dios obre a través de nosotros, pilas con la vanidad. Mujer y hombre, si estás pasando mucho tiempo en el espejo, pilas con la vanidad. Le pasó al mismo Lucifer. Ten cuidado. Ojo con esto. ¿Qué pasó? Pensó que iba a subir al trono de Dios, que iba a ser como el Señor, y el Señor en su ira lo chamuscó con fuego. Por eso dicen aún los mismos chamanes y siervos de Satanás que el espíritu más antiguo es el de fuego. Recuerde lo que Elías contra los 400 sacerdotes de Baal dijo: hagamos sacrificio y que el que sea Dios, sea Baal o sea Jehová, responda con fuego. Y el que respondió con fuego fue el Señor Jehová de los ejércitos. Dicho esto, te digo, mucha gente está oprimida, mucha gente está quebrantada en diversas áreas, incluyendo su salud, porque muchas veces en el corazón está lo que le permite al enemigo tocarlos. Puede ser falta de perdón, puede ser vanidad, puede ser odio, puede ser rencor, puede ser incredulidad, en fin, etc. El enemigo se levantó, fueron arrojados del cielo al infierno. El infierno queda en el centro de la tierra, o el Seol, y de él dice la Escritura que emana un humo de eterno sufrimiento. Ahí las almas
que no quisieron, se lo resalto nuevamente, que no quisieron creer en Jesús, se condenaron y se fueron con Satanás. Nosotros debemos tener las cosas claras, ¿ya? Entonces, mire, ¿qué es lo que acontece? El infierno es una prisión de oscuridad y el enemigo copia todo. Así como hay Trinidad celestial, hay Trinidad satánica. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen, así también existe el dragón, que vendría a representar la figura del Padre en el infierno, la bestia, que vendría a representar a Jesucristo, y el falso profeta. ¿Ya? Escuche bien. Esto es tremendo. Mire, el falso profeta, perdón, la bestia vendría a representar a la presencia del Espíritu Santo, y el falso profeta vendría a representar a Jesucristo. Por eso es que esperamos la venida del anticristo, porque ésta anunciará la venida del Hijo de Dios. ¿Y cómo la va a anunciar? Cuando Él se presente, pasarán 3 años y medio y se desatará todo lo que tiene que desatarse, el Armagedón, y ahí vendrá Jesucristo como el Dios omnipotente a gobernar las naciones con vara de hierro, ya no como siervo, sino como rey. Por eso es importante conocer todo esto. Miren, entonces, el enemigo tiene su trono en el infierno. Y la lucha es para llevarse tu alma o la mía. Dios quiere que partamos en espíritu, alma y cuerpo hacia su reino. El cuerpo se queda aquí en la tierra, dice la Escritura. El espíritu parte con el Señor, porque es el Padre de los espíritus. Parte con el anciano de días. Y la pugna es por nuestra alma. ¿Dónde se va a ir nuestra alma? Si con el Señor o con el enemigo. ¿Listo? Continuemos. Los ángeles que se rebelaron contra Dios cayeron, fueron arrojados al infierno y cambiaron su forma. Dios cambió su forma y los convirtió en las bestias inmundas. Por eso el Antiguo Testamento habla acerca de los animales que tienen pezuñas, que son inmundos. ¿Ya? En Cristo Jesús Dios hace cosa nueva y transforma todo eso. Pero ahí, cuando empieza a describir esos animales, empieza a describir ese puro demonio. ¿Listo? Continuemos, miren. ¿Qué es lo que acontece? Préstele atención a esto. Mire, más claro de ahí no se puede. El enemigo había sido expulsado del cielo. Entonces, ¿qué dijo? Pues me voy a desquitar de Dios. Amas mucho a la humanidad. Estos son barro, son polvo, no son nada. Pues los voy a engañar. Si pude engañar a los ángeles, los voy a engañar a estos y van a ver cómo es que es la vuelta. Y va a saber Dios que yo no me voy a dejar de Él y por lo tanto le voy a hacer daño donde más Él ama, que son sus hijos, aquellos hombres. Mire cómo es este asunto. Expulsión del hombre del huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 22. Ahí encontramos a Adán, a Eva con el fruto del bien y el mal y la serpiente, Satanás. ¿Listo? Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, porque ya había comido del fruto del bien y del mal, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo expulsó. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo. Es el árbol de la vida. Por eso usted y yo tenemos que tener puesta nuestra mirada y nuestra fe en Jesucristo, no en otro. Si usted tiene su mirada puesta en otro, qué pena, se equivocó, pero así no funciona. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Jesús es el árbol de la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La serpiente engañó a Eva y Eva le habla a su marido y su marido en su corazón amó más a Eva que a Dios. Por eso los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Por eso Dios nos habla de que debemos cuidar nuestro corazón. Le hizo caso a Eva
y ya sabemos la desgracia que se nos vino. ¿Ya? Continuemos. Mire, cuando usted y yo partamos de esta tierra, nos vamos a presentar delante de algún trono. Escoja delante de qué trono va a presentarse. Dice en el libro de Apocalipsis que serán abiertos los libros. Hay unos libros espirituales donde están escritos todas sus acciones y las mías. Y el que se presente delante del trono de Jesucristo será llevado a vida eterna, misericordia, y entrará en el reino de Dios. Porque Jesucristo es la puerta por la que entramos hacia la misericordia de Dios, su paz, su gozo, su reino y su bendición. Dios Padre está sentado en ese trono. Pero el que se presente delante del trono de Dios Padre sin Jesucristo se va a condenación. ¿Por qué? Porque Dios Padre dijo claro, es a través de Jesús. Hasta los ángeles lo sujetó a Jesús. Entonces tú escoges. Ahí aparece Jesús con los brazos abiertos, pero también aparece el enemigo queriendo llevarse su alma. ¿Listo? Y la mía. Continuemos. Mira, el enemigo desató una persecución sobre la iglesia, y el rostro que significa la persecución es el rostro del dragón. Y vamos a ver cuáles son las cabezas y demás. Pero en el momento quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acuérdese esa palabra, testimonio. Es fundamental. A un cristiano lo conocen por sus hechos, no por sus palabras. La mujer es la iglesia, el niño es Jesús y los descendientes somos nosotros, usted y yo. ¿Por qué cree que la ha tenido tan difícil en esta vida? No es fácil el camino de la fe. En Isaías capítulo 54, versículo 5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. El esposo de esta mujer, el esposo de la iglesia es el Señor, y Jesucristo quiere presentar al Padre una iglesia sin tacha, sin mancha, sin arruga, sin nada que se le parezca. Por eso es necesario que nos limpiemos para poder alcanzar esas promesas y ser llamados a las bodas del Cordero y ser partícipes del cuerpo de Jesucristo. Continuemos. Aquí encontramos claramente las 7 cabezas del dragón y encontramos los 7 espíritus o las 7 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Solo dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Dice el espíritu de 7 espíritus de Dios versus los 7 reyes de Lucifer. Encontramos, y eso está en Isaías capítulo 11 versículo 2, los nombres. Dice el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el de consejo, el de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de poder y el espíritu de inteligencia. Y aquí aparecen las diversas citas bíblicas. Por eso en Israel hacen ese candelabro de 7 velas. Pero como la gente no entiende, porque no busca, no estudia, no indaga, no hace una exégesis bíblica de qué significa todo esto, entonces pues no lo encuentra. Y por lo tanto prefieren vivir en la mediocridad diciendo: vamos para la iglesia, que Dios se va a glorificar en mi asunto, y sigo haciendo mis pecados, sigo haciendo mis cosas. Y como se le mete a la gente la idea de que Jesucristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, pues seguimos igual o peor. La cabeza de los 7 reyes de Lucifer, que son los espíritus antagónicos a los espíritus de Dios que describe la Biblia en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, dice: y vi un cordero con 7 ojos y 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Listo? Mira, está el primero, Azazel, un chivo con alas. El segundo está Belzebut, príncipe de los demonios, que también es conocido como Baal-Zebut, príncipe de las moscas. Leviatán, la serpiente marítima.
Mamón, el espíritu de pobreza. Belial, el espíritu que está ahí con la espada, que son dos espíritus en uno, este es necedad. Un pecado de muerte espiritual es la necedad. El otro, el Apolión, el espíritu que tiene a cargo las llaves del infierno y que va a ser desatado en los tiempos postreros. Y el último, el anticristo. ¿Se ve cómo es esto? Esto es profundo. Cada espíritu cumple una función. Y la cola del dragón es Satanás, porque es el engaño. Y mire cómo el enemigo a través del engaño ha tratado de dañar los planes de Dios con la humanidad. Mire tremendo. Ahí está. Están clarísimos. Esto es fundamental, está tremendo. Lo bueno es que este mensaje está quedando grabado y lo vas a poder ver ya editado. Continuemos. Mira, escucha bien lo que tengo que decirte de parte de Dios. La creación de la Biblia. Abraham en su tiempo no tenía Biblia, pero sí estuvo en un tiempo de gracia, viviendo en la gracia. ¿Cómo? El mismo Dios se le aparecía y le hablaba. Es algo tremendo, es tremendo, y lastimosamente ya el tiempo se nos está cortando. Apenas tenemos 8 minutos. Mire, Éxodo capítulo 20, Dios habló todas esas palabras. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, te saqué de la esclavitud, te saqué de la opresión del enemigo. Y si tú no has salido de allá, escucha bien. El Señor Dios Todopoderoso te quiere sacar de allá, de casa de servidumbre. Y lo primero que dice es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos son estatuas, algunos son los hijos, algunos son las mismas personas, otros ídolos son los trabajos, otros la belleza física, en fin, etc. Por favor, guarde su corazón. Saque eso de usted. No se deje hacer daño. Dios empieza a escribir los 10 mandamientos con Moisés. Ahí empieza a aparecer la creación. Lentamente inicia la creación de las Escrituras, donde Dios da a entender que es un Dios de principios y nos deja 10 mandamientos. Uno es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El otro: no te harás ninguna escultura ni ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo de la tierra o debajo de ella, en las aguas. No te postrarás ante ellas ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. No lleva a Dios a estar celoso, porque, mejor dicho, le va súper mal. Pilas con eso. Ten cuidado con eso. Otro: no pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios. No se ponga a mentir invocando el nombre de Dios. Tenga cuidado, porque si no le va mal. Acuérdate del día de reposo, de santificar el día del descanso para estar en la presencia de Dios. Honrarás padre y madre. Por favor, no se salte eso. Póngase a maldecir a sus padres y verá cómo le va. Se le destroza la vida. Así vengan supuestos profetas a decirle que no los honre. No cometas error. No, ningún profeta, teólogo, pastor, evangelista, maestro, apóstol, nadie puede irse en contra de la Biblia. Lo que diga la Biblia, eso hay que hacer. No cometerás adulterio, por favor. No robarás. No darás falso testimonio. No mientas en contra de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Por favor, aquí en los hogares. Por favor, hombres y mujeres. Acuérdense, su cuerpo, esposa, le pertenece a su marido. Marido, su cuerpo le pertenece a su esposa. No se nieguen, búsquense, únanse, unifíquense. El enemigo lo que quiere es separarlos. No diga: se portó mal, entonces hoy no tengo relaciones con mi marido. Haga eso y después no se queje del adulterio que le van a montar. Préstele atención. Continuemos, por favor. Mire, esto es tremendo. Mire lo que pasa. Dios prueba nuestra fe en sacrificio. Ahí encontramos a Abraham y a su hijo Isaac. Y encontramos una cruz. Dios Padre, Dios Hijo, y fue sacrificado el Cordero de Dios.
Abraham, padre de la fe. El anciano de días, padre de la fe. Jesucristo es su primogénito. Isaac, su primogénito. Isaac significa sonrisa. Jesús para nosotros significa nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro sumo sacerdote, el que nos permite entrar delante de Dios. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Está en Génesis capítulo 22, versículo 2. Abraham vivía en la gracia. Dios le hablaba cara a cara, como le habló a Adán. Mire cómo es esto de tremendo. Y Dios quiere restaurar eso. Dios quiere poderte hablar cara a cara, pero necesita restaurar. Cuando fue Abraham a descargar el cuchillo sobre su hijo, el Señor le habló a través de su ángel y dijo: detente, ahora Jehová conoce que le temes y te es contada tu fe por justicia. Ahora el hijo se puso voluntariamente ahí. Jesús, la voluntad del Padre era sacrificarlo por nuestros pecados para que nosotros no cayésemos más en las manos del enemigo y no fuéramos a parar al infierno. Jesucristo le dijo: consumado es. Voluntariamente puso su vida. Estuvo 3 días y 3 noches en el infierno, predicó, sacó las almas que tenía que sacar de allá, las que decidieron creer en Jesús, y listo. Y Dios Padre lo resucitó al tercer día. Continuemos, por favor. Mire, préstele atención a esto. Esto está poderoso. Mire, ¿cómo es el plano espiritual? El mismo adversario se presenta delante del Dios Altísimo. Dice que vinieron, en Job 1:6 dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Jehová, entre los cuales se encontraba Satanás. ¿Ya? Entonces, mire cómo es de tremendo. El enemigo entra a acusarnos. Es un hijo desobediente de Dios y Dios por eso lo ha castigado. No se vaya con él. Por eso se ha desatado todo esto. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te ha escogido en Jerusalén y te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hablaba acerca de Zacarías cuando el enemigo lo estaba acusando delante de Dios. Y el Señor le dijo: Zacarías es alguien que ha sido sacado de medio del incendio. Y mire lo que pasa en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas la gracia sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él en la cruz anuló el acta de decretos de pecados contra nosotros, que le daban cabida al enemigo. Por eso, no se olviden, Dios venció y está listo para ayudarnos a vencer. Vamos a orar. Yanai Televisión, bajo la gloria de Dios.